Aaron and Shawn Ashmore. Los gemelos canadienses. Aaron y Shawn Ashmore, nacidos en 1979, conquistaron a miles de fans gracias a sus papeles en series icónicas como Smallville y películas de acción y ciencia ficción. Con rostros casi indistinguibles, su carrera parecía destinada a un éxito compartido, un dúo inseparable dentro del universo televisivo norteamericano. Sin embargo, las oportunidades en Hollywood no siempre se reparten de forma equitativa. Mientras Shawn continuaba apareciendo en producciones relevantes y mantenía una presencia constante en pantalla, Aaron empezó a desaparecer poco a poco del radar mediático. Los proyectos disminuyeron y su nombre dejó de sonar con fuerza. El clímax de esta historia no fue un escándalo estridente, sino el lento silencio de una carrera que se apaga. Para los fans, resultó sorprendente ver a uno de los hermanos mantenerse vigente, mientras el otro era olvidado casi por completo por la industria que alguna vez los había celebrado a ambos. La ironía de su historia es clara. La misma genética, la misma vocación, pero destinos totalmente distintos. Una lección dolorosa sobre cómo Hollywood puede encumbrar a uno y dejar invisible al otro, incluso cuando comparten el mismo rostro. Billy Zane. Billy Zane, nacido en Chicago en 1966, alcanzó notoriedad en el cine de aventuras gracias a The Phantom, donde interpretó a un héroe enmascarado con una mezcla de elegancia clásica y energía juvenil. Durante los 90, su físico atlético y sus rasgos definidos lo convirtieron en un rostro habitual para papeles de acción y fantasía. Su presencia transmitía una confianza natural que parecía anunciar una carrera larga y ascendente. Sin embargo, la realidad tomó un rumbo diferente. Tras su participación en grandes producciones, Zane comenzó a alejarse de los papeles de alto perfil. Su imagen fue cambiando progresivamente. Aumento de peso, pérdida de cabello y un envejecimiento más acelerado de lo esperado transformaron a aquel héroe elegante en una figura casi irreconocible para el público que lo admiraba en su juventud. Aunque siguió trabajando, sus apariciones se centraron en proyectos menores y producciones independientes que no lograron devolverlo al foco internacional. El cambio físico llamó la atención porque contrastaba intensamente con el estilo atlético y firme que definió su personaje en The Phantom. Muchos seguidores, al verlo años después, se sorprendían por la rapidez con la que el tiempo había modificado su apariencia. Aún así, él mantuvo una actitud tranquila, enfocándose en el arte y la producción teatral, terrenos donde se sentía menos presionado por la imagen pública. Un detalle interesante es que Zane fue uno de los primeros actores del reparto de Titanic en aceptar el papel sin dudar, convencido de que la película sería un éxito gigantesco. Y aunque ese personaje lo hizo mundialmente famoso, no logró evitar que su figura, marcada por el tiempo y los cambios físicos, siguiera un camino distinto al que muchos habían imaginado. Harry Brandt. Harry Brandt, hijo de la supermodelo Stephanie Seymour y del magnate Peter Brandt, nació en 1996 en un entorno de riqueza, glamour y privilegio absoluto. Desde adolescente fue considerado un niño dorado de la alta sociedad neoyorquina, moviéndose entre desfiles de moda, fiestas exclusivas y portadas de revistas. Con su estilo andrógino y su carisma natural, Harry fue visto como un ícono emergente de la moda, destinado a dejar su huella en la industria. Pero bajo la superficie del lujo, Harry enfrentaba una batalla silenciosa contra las adicciones. La presión de mantener una imagen perfecta y el acceso ilimitado a un mundo de excesos lo empujaron a un camino peligroso. Sus problemas con el consumo de drogas se hicieron cada vez más evidentes, generando preocupación tanto en su familia como en sus círculos cercanos. El 17 de enero de 2021, la noticia de su muerte sacudió al mundo de la moda. Harry Brandt falleció a los 24 años a causa de una sobredosis accidental de medicamentos recetados. Para muchos, fue un desenlace tan trágico como inesperado, que puso fin a una vida que apenas comenzaba a florecer. La partida de Harry se convirtió en un recordatorio doloroso de que ni el dinero ni la fama son escudos contra los estragos de la adicción.
Su historia dejó una huella en la industria de la moda y mostró, una vez más, cómo los hijos de celebridades pueden quedar atrapados en un torbellino de presiones y excesos que termina por consumirlos. Ernest Borgnine. Ernest Borgnine, nacido en Connecticut en 1917, fue uno de los actores de carácter más singulares del Hollywood clásico. Su rostro robusto, su presencia amable y una naturalidad poco común lo convirtieron en un intérprete profundamente respetado. Ganador del Oscar por Marty, Borgnine construyó una carrera sólida interpretando a hombres reales, complejos, imperfectos y llenos de humanidad. Pero el paso del tiempo fue especialmente implacable con él. A medida que envejecía, Borgnine comenzó a mostrar un deterioro físico acelerado, pérdida de fuerza, problemas cardíacos y un desgaste visible en su postura. Su rostro, ya marcado por rasgos fuertes, adquirió un aspecto más rígido, con caída pronunciada en los párpados y una expresión cansada que sorprendió a quienes lo recordaban lleno de vitalidad. El contraste entre su imagen juvenil y su apariencia en las últimas décadas era evidente. En sus apariciones públicas finales, Borgnine parecía luchar contra el cansancio permanente. Sus movimientos eran lentos, la voz sonaba débil y su mirada reflejaba la fragilidad de un cuerpo que ya no podía seguir el ritmo de su espíritu alegre. Para muchos seguidores, verlo tan transformado fue un recordatorio sencillo pero doloroso. Incluso los actores más entrañables también enfrentan el peso del tiempo. Aún así, Borgnine trabajó hasta una edad sorprendentemente avanzada, apareciendo en películas y series incluso en sus 90 años. Y existe un dato curioso que pocos conocen. El actor atribuyó su longevidad a un hábito que repetía, según él, sin falta. En una entrevista bromeó, y luego confirmó, que practicaba la risa voluntaria cada mañana frente al espejo para mantenerse joven. Aunque su apariencia final mostró un envejecimiento duro, ese pequeño ritual revela la esencia de Borgnine, un hombre que intentó preservar la alegría incluso cuando el tiempo dejó marcas profundas. Jonathan and Drew Scott. Jonathan y Drew Scott, nacidos en 1978 en Canadá, conquistaron el mundo de la televisión con su exitoso programa Property Brothers. Su carisma, humor y talento para transformar casas en hogares de ensueño los convirtieron en figuras queridas en más de 100 países. A primera vista, parecían la imagen perfecta del trabajo en equipo y de los gemelos que lo comparten todo, desde la fama hasta la fortuna. Pero detrás de esa fachada de éxito conjunto, la vida personal de cada uno tomó rumbos muy distintos. Drew encontró estabilidad en su matrimonio con Linda Phan y se convirtió en símbolo de un amor sólido y transparente ante las cámaras. Jonathan, en cambio, se vio envuelto en una serie de turbulencias sentimentales, incluyendo un divorcio doloroso y posteriores romances que alimentaron titulares de prensa rosa. El clímax se produjo cuando los medios comenzaron a cuestionar si la vida amorosa de Jonathan amenazaba con opacar la impecable imagen de la marca que ambos habían construido. Mientras Drew proyectaba armonía y equilibrio, Jonathan se convertía en protagonista involuntario de especulaciones y escándalos que contrastaban con el brillo televisivo del dúo. La historia de los Scott revela que ni siquiera el éxito compartido puede garantizar la misma estabilidad emocional. ¿Dos gemelos? Un mismo programa global. Pero tras las cámaras, destinos tan diferentes como los hogares que transforman en la pantalla. Russell Crowe, nacido el 7 de abril de 1964 en Wellington, Nueva Zelanda. Durante los primeros años del nuevo milenio, Russell Crowe era la imagen de la virilidad cinematográfica. En Gladiator alcanzó una gloria que pocos actores han saboreado. Un Oscar, fama mundial y la admiración de un público que lo veía como el último héroe clásico de Hollywood. Su presencia era imponente, su mirada segura, su temperamento legendario. Sin embargo, ese mismo temperamento empezó a volverse en su contra. Crowe fue conocido por sus estallidos de ira,
peleas con periodistas y conflictos con directores. La prensa lo bautizó como el gladiador fuera de control. Detrás de la furia, había agotamiento y una fuerte dependencia del alcohol. Con el tiempo, su físico comenzó a cambiar. Aumentó de peso, y el hombre de torso de acero se convirtió en una figura cansada y pesada, irreconocible para muchos fanáticos. Durante años, las fotos de sus apariciones públicas fueron crueles. Los titulares ya no hablaban de su talento, sino de su cuerpo. Le preguntaban si se había dejado ir. Y él respondía con ironía: «No me dejé ir, simplemente me quedé». Entre rodajes menores y una vida cada vez más privada, Russell Crowe dejó que la industria lo olvidara por un tiempo. Aún así, su historia no terminó en decadencia. Con los años, recuperó la calma. Se refugió en su granja en Australia, empezó a dirigir y a tocar música. Ya no busca ser el héroe perfecto, sino un hombre en paz con sus cicatrices. Crowe envejeció a la vista de todos, y al hacerlo, demostró que incluso los gladiadores necesitan bajar la espada para volver a respirar. Jorge Ortiz de Pinedo. Jorge Ortiz de Pinedo, nacido en Ciudad de México en 1948, fue durante décadas uno de los comediantes y productores más influyentes de la televisión mexicana. Su humor rápido, su capacidad para crear personajes entrañables y su talento como director lo llevaron a ser conocido también entre comunidades latinas en Estados Unidos y Centroamérica. Programas como Cero en Conducta, Una familia de 10 o Doctor Cándido Pérez lo convirtieron en un rostro familiar que parecía tener energía inagotable. Sin embargo, pocas figuras de la comedia han cargado con tragedias tan duras como las que marcaron su vida. A lo largo de los años perdió a varios miembros de su familia por enfermedades graves, incluyendo a su madre y a 2 hermanos, golpes que lo dejaron emocionalmente devastado. A esto se sumaron sus propios problemas pulmonares, secuelas de una enfermedad que lo obligó a retirarse largos periodos de la televisión y a vivir bajo estrictos cuidados médicos. La voz potente que lo caracterizaba se volvió frágil, y su ritmo de trabajo disminuyó hasta casi desaparecer. Las obligaciones económicas también se volvieron un desafío. Las producciones que dirigió requerían inversiones enormes, y algunas no recuperaron el dinero esperado. Aunque nunca habló abiertamente de crisis financieras, personas cercanas mencionaron que Jorge tuvo que vender propiedades y reducir su estilo de vida para poder enfrentar tratamientos y deudas acumuladas. El hombre que un día dirigió grandes estudios, terminó trabajando desde casa, en proyectos pequeños que apenas le permitían mantenerse creativo. En una entrevista íntima, Ortiz de Pinedo confesó que, cuando extraña los escenarios, se sienta en la sala de su casa y reproduce en silencio las risas grabadas de sus programas. Dice que es la única manera de sentirse acompañado por un público que tanto amó. Una imagen que revela la nostalgia profunda de un artista que, después de hacer reír a millones, terminó enfrentando la vida en un silencio que nunca buscó. David Reynoso. David Reynoso, nacido en Aguascalientes en 1926, fue uno de los actores más sólidos y respetados del cine mexicano. Con su voz profunda, su porte imponente y su talento natural para encarnar figuras autoritarias o moralmente complejas, se ganó un lugar en producciones que viajaron por toda América Latina. Su presencia en pantalla transmitía fuerza, y durante décadas se convirtió en símbolo del hombre mexicano firme, intenso y lleno de carácter. Cualidades que también llamaron la atención de directores extranjeros. Sin embargo, detrás de esa imagen poderosa, se escondía una vida cargada de sacrificios y silencios. Reynoso perteneció a una generación de actores que, pese a su fama, nunca recibieron regalías por las películas que protagonizaban. Tras años de trabajo continuo, se encontró sin una base económica que le permitiera envejecer con tranquilidad. La falta de contratos estables, sumada a obligaciones familiares y problemas personales, lo llevaron a vivir con recursos cada vez más limitados, muy lejos del éxito que el público imaginaba. Su salud se fue deteriorando lentamente.
Problemas respiratorios, desgaste físico y enfermedades crónicas lo obligaron a reducir su actividad hasta desaparecer casi por completo de la pantalla. Los estudios dejaron de llamarlo, no por falta de talento, sino por el simple paso del tiempo que empuja a las figuras veteranas hacia un rincón injusto del olvido. Reynoso, acostumbrado a liderar escenas, terminó enfrentando días silenciosos, acompañado solo por cuidados médicos y visitas esporádicas de colegas que lamentaban su ausencia en la industria. En una charla íntima recuperada años después, contó que guardaba una fotografía donde aparecía caracterizado para una de sus películas más recordadas. Decía que, cada vez que la miraba, sentía que podía volver a entrar en escena por un instante. Era su manera de no perder del todo al actor que fue. Aquel que un día representó la fuerza del cine mexicano antes de quedar atrapado en una vejez que nadie supo acompañar. Lauren Bacall, nacida el 16 de septiembre de 1924, en Nueva York, Estados Unidos. Lauren Bacall tenía una de las miradas más hipnóticas del cine clásico. Comenzó como modelo adolescente hasta que fue descubierta por el director Howard Hawks, quien la llevó a Hollywood y la hizo debutar junto a Humphrey Bogart en To Have and Have Not. Su voz grave y su seguridad la convirtieron en un icono instantáneo. Bogart y Bacall se enamoraron durante el rodaje y formaron una de las parejas más legendarias del cine. Pocos saben que Lauren era una mujer profundamente política y crítica del sistema. En los años 50 fue investigada por el Comité de Actividades Antiamericanas por apoyar causas liberales, algo que pudo haber arruinado su carrera. Sin embargo, nunca se retractó ni se escondió. Con el tiempo, demostró ser más que la musa de Bogart. Fue una actriz sólida que brilló en teatro, cine y televisión durante más de 6 décadas. Recibió un Oscar honorífico en 2009 por toda su trayectoria. El antes muestra a la joven que conquistó el cine con una sola mirada. El después, a la mujer que defendió su voz en un mundo dominado por hombres. Lauren Bacall fue la prueba de que la elegancia no necesita permiso para ser fuerte. Elton John. Elton John nació el 25 de marzo de 1947 en Pinner, Inglaterra, con el nombre de Reginald Dwight. Desde niño mostró un talento prodigioso para el piano y una imaginación que desbordaba cualquier aula. Creció entre discos de rock y partituras clásicas, soñando con escenarios imposibles. En los 70 conquistó el mundo con su estilo extravagante, sus gafas imposibles y una colección de éxitos que definieron una era: Your Song, Rocketman, Tiny Dancer. Su carisma lo convirtió en una de las figuras más queridas del siglo XX, pero detrás del brillo, la fama lo arrastró al exceso. Durante los 80, las drogas y el alcohol casi destruyeron su carrera y su salud. En su autobiografía confiesa que llegaba a permanecer despierto 3 días seguidos, comiendo compulsivamente y después provocándose el vómito. En los 90, tras superar sus adicciones, fundó la Elton John AIDS Foundation, convirtiendo su culpa en activismo. Sin embargo, la batalla más dura llegó con la edad. En 2018, se sometió a una cirugía de cadera y poco después, a una operación de próstata que lo dejó postrado durante meses. Lo que pocos saben es que en su última gira sufrió infecciones graves y caídas que ocultó al público, continuando los conciertos sentado, decidido a no abandonar el escenario. Hoy Elton vive entre Londres y su casa en Niza, disfrutando de su familia y componiendo desde el piano. Ha dicho que no teme al final, porque su música ya pertenece al mundo. El hombre que cantó sobre el espacio aprendió que la mayor distancia que se recorre está dentro de uno mismo. Thelma Todd, nacida el 29 de julio de 1906 en Lawrence, Massachusetts, Estados Unidos. Thelma Todd fue una de las actrices más carismáticas de los años 30. Su belleza rubia y su talento para la comedia la convirtieron en favorita del público. Trabajó junto a los hermanos Marx y con estrellas como Laurel y Hardy, donde demostró que podía ser divertida sin perder elegancia. Además de su carrera, abrió su propio club nocturno en Pacific Palisades,
un lugar que atraía a productores, actores y políticos. Parecía tenerlo todo: éxito, dinero y libertad. Pero esa independencia era peligrosa en el Hollywood de su tiempo. El 14 de diciembre de 1935, Thelma fue hallada muerta dentro de su coche, estacionado en el garaje de su socia. La autopsia determinó intoxicación por monóxido de carbono, pero las circunstancias nunca estuvieron claras. Algunos decían que fue un accidente, otros sospechaban de su exnovio, Thor Roland West, con quien compartía una relación tormentosa. Incluso circularon rumores de que había sido víctima de chantaje o de la mafia que controlaba los clubes nocturnos de Los Ángeles. La policía cerró el caso como muerte accidental, pero muchos en Hollywood nunca lo creyeron. Tenía solo 29 años. Con su muerte, el glamour de los años 30 perdió una de sus sonrisas más radiantes y ganó uno de sus misterios más oscuros. Thelma Todd fue, hasta el final, la comediante que hizo reír a todos, menos al destino. Cher, conocida como la diosa del pop, ha sido durante décadas una de las artistas más icónicas de la música y el cine. Con su voz poderosa, su estilo camaleónico y su capacidad para reinventarse, conquistó al público desde los años 60 y se mantuvo como una figura central en el entretenimiento mundial. A lo largo de su carrera, Cher también se convirtió en tema constante de especulación por sus múltiples cirugías estéticas. Aunque en un principio buscaba pequeños retoques para mantener su imagen fresca, con el tiempo las transformaciones se hicieron cada vez más visibles. Su rostro cambió de forma notable, lo que alimentó titulares y debates sobre hasta qué punto la cirugía podía alterar la esencia de una estrella. Los medios y el público no siempre fueron amables. Entre la admiración por su valentía para desafiar la edad y las críticas por haberse convertido en un ejemplo de exceso, Cher vivió bajo la lupa de una atención mediática implacable. Su caso refleja la paradoja de Hollywood, una industria que exige juventud eterna y al mismo tiempo condena a quienes intentan alcanzarla con bisturí. La historia de Cher es un recordatorio de que incluso los ídolos más admirados no escapan al juicio cruel de la obsesión por la perfección. Tia y Tamera Mowry. Tia y Tamera Mowry, nacidas en 1978, marcaron a toda una generación con la comedia Sister, donde mostraban no solo su talento, sino también la complicidad natural de dos gemelas que parecían inseparables. Durante los 90 se convirtieron en referentes para la juventud afroamericana en Estados Unidos, íconos de una televisión que buscaba diversidad y frescura. Con el paso del tiempo, sus caminos empezaron a diferenciarse. Tia continuó ligada al mundo de la actuación y encontró estabilidad en papeles televisivos y en su vida familiar. Tamera, en cambio, enfrentó periodos de fuerte depresión y se vio envuelta en tensiones públicas relacionadas con su matrimonio y sus opiniones políticas, lo que la colocó en el centro de controversias mediáticas. El clímax llegó cuando la prensa explotó sus momentos más vulnerables. Entrevistas donde confesaba su lucha contra la ansiedad, titulares que cuestionaban sus decisiones personales. Mientras una seguía siendo símbolo de constancia, la otra luchaba por mantener el equilibrio emocional frente a un público que no perdona. Su historia revela que la fama no protege de los demonios internos. Aunque ambas compartieron la misma cuna y la misma fama inicial, la vida les enseñó que el éxito y la estabilidad no siempre llegan en pareja, incluso para las gemelas más queridas de la televisión. Lana Turner. Lana Turner nació el 8 de febrero de 1921 en Wallace, Idaho. Su descubrimiento fue casi legendario. Un cazatalentos la vio en una cafetería y quedó fascinado por su belleza. En poco tiempo, pasó de estudiante de instituto a una de las mayores estrellas de MGM. Fue llamada la diosa del amor y encarnó el glamour de los años 40 y 50 con películas como El cartero siempre llama dos veces. Sin embargo,
Detrás del brillo había una historia marcada por el drama y el escándalo. Su vida amorosa fue turbulenta. 8 matrimonios, traiciones y un destino que parecía sacado de un guión trágico. El punto de quiebre llegó en 1958. Su hija adolescente, Cheryl Crane, apuñaló al amante de Lana, Johnny Stompanato, un gángster violento que la maltrataba. El caso conmocionó al país, y aunque se consideró defensa propia, el escándalo destruyó la imagen pública de la actriz. Lo que pocos saben es que Lana, en lugar de retirarse, convirtió su dolor en fuerza y regresó al cine con más éxito que nunca, recibiendo una nominación al Oscar por Imitation of Life. Murió en 1995, a los 74 años, dejando un legado de resiliencia. Lana Turner fue la prueba de que incluso en Hollywood, los ángeles también sangran. Gerard Depardieu. Gerard Depardieu nació el 27 de diciembre de 1948 en Châteauroux, Francia. Hijo de una familia humilde, abandonó la escuela a los 13 años y pasó parte de su adolescencia en la calle antes de descubrir el teatro. Con Cyrano de Bergerac y Green Card, se convirtió en el actor francés más reconocido del mundo, admirado por su talento desbordante y su carisma impredecible. Durante años, fue el emblema del arte europeo en Hollywood. Pero la gloria dio paso al exceso. Los banquetes, el vino y una vida sin límites transformaron su cuerpo y su rostro hasta volverlo irreconocible. Depardieu llegó a pesar más de 120 kilos y a confesar que podía beber hasta 14 botellas de vino al día. Pocos saben que en 2013 renunció a su nacionalidad francesa y se refugió en Rusia, buscando escapar de los impuestos y de su propia decadencia. Hoy su imagen es la sombra del ídolo que fue. Rostro inflado, caminar torpe, mirada perdida. Sigue actuando, aunque más como una leyenda cansada que como un intérprete. Gerard Depardieu es el retrato viviente de cómo el talento puede sobrevivir incluso a la autodestrucción. Y su figura, entre el genio y el escándalo, nos recuerda que en el cine, como en la vida, nadie envejece sin consecuencias. Vivien Leigh. Vivien Leigh nació el 5 de noviembre de 1913 en Darjeeling, India, cuando aún era colonia británica. Su elegancia natural y sus ojos verdes la distinguieron desde joven, pero fue su talento lo que la llevó a la cima. En 1939 interpretó a Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó, papel que la inmortalizó y le dio su primer Oscar. Años después, ganaría otro por un tranvía llamado Deseo, demostrando que era más que una cara bonita. Era una actriz de una intensidad casi peligrosa. Su relación con Laurence Olivier fue una de las más admiradas y tormentosas del mundo del espectáculo, marcada por el amor, los celos y el arte. Detrás del glamour, Vivien luchaba contra una enfermedad que entonces casi nadie comprendía, el trastorno bipolar. Sus cambios de ánimo eran extremos y, en una época sin tratamientos adecuados, los estudios la consideraban impredecible. Lo que pocos saben es que, incluso en medio de sus crisis, se negaba a que la reemplazaran en escena. Actuaba con fiebre o agotamiento, movida por una disciplina feroz. Su salud se deterioró tras separarse de Olivier y padecer tuberculosis recurrente. Murió en Londres en 1967, a los 53 años. Vivien Leigh fue la mujer que interpretó la pasión con tanta verdad que terminó consumida por ella. George Hamilton. George Hamilton, nacido en 1939, es uno de los rostros más singulares del Hollywood de mediados del siglo XX. Su antes está definido por una imagen elegante y un bronceado característico que se convirtió en su marca personal. Llegó a los estudios siendo muy joven y llamó la atención por un estilo sofisticado que encajaba bien en dramas románticos y comedias ligeras. Su presencia transmitía seguridad y un encanto despreocupado que lo diferenciaba de otros actores de su generación. En su época dorada participó en películas como Home from the Hill y Light in the Piazza.
donde mostró que podía aportar sensibilidad más allá de la apariencia. Su rostro joven proyectaba una mezcla de picardía y refinamiento que lo volvió popular entre el público y lo mantuvo activo tanto en cine como en televisión. Con el tiempo desarrolló un tono más humorístico, interpretando personajes que jugaban con su propia imagen pública, lo que fortaleció su identidad como figura carismática y accesible. Hoy, con 86 años, su después es el de un actor veterano que ha envejecido con buen humor y una lucidez sorprendente. Aparece en eventos y entrevistas con una actitud relajada, mostrando una fragilidad física natural pero conservando parte del estilo que lo hizo famoso. Su voz es más suave y sus gestos más lentos, aunque sigue proyectando esa mezcla de simpatía y elegancia que lo acompañó durante toda su carrera. Un detalle curioso es que Hamilton lanzó su propia línea de productos de bronceado, aprovechando el sello que lo hizo famoso y demostrando su habilidad para convertir su imagen en una marca personal duradera. Dylan and Cole Sprouse. Dylan y Cole Sprouse, nacidos en 1992, se convirtieron en los gemelos favoritos de Disney con la serie The Sweet Life of Zack and Cody. Su humor inocente y sus ocurrencias hicieron reír a toda una generación. Durante años, fueron la pareja dorada de la televisión infantil, el espejo perfecto de complicidad y diversión. Pero cuando la adolescencia quedó atrás, sus caminos comenzaron a separarse. Cole eligió profundizar en la actuación, estudió arte dramático y regresó a la fama mundial con su papel en Riverdale. Dylan, en cambio, se cansó de la presión de Hollywood y decidió alejarse, explorando otros caminos como la producción de cerveza artesanal y proyectos mucho más independientes. El momento decisivo llegó cuando los fanáticos se dieron cuenta de que uno seguía brillando en la alfombra roja mientras el otro desaparecía casi por completo del radar mediático. Los mismos niños que crecieron juntos frente a la cámara ahora representaban dos destinos opuestos, uno perseguido por flashes, el otro por un anonimato buscado. Este contraste no se tradujo en un escándalo doloroso, pero sí en una lección poderosa. Incluso bajo la misma genética y la misma fama inicial, cada individuo traza su propio destino. Hollywood puede encumbrar a uno y dejar en la sombra al otro. Clive Davis. Clive Davis nació el 4 de abril de 1932 en Brooklyn, Nueva York. Hijo de una familia judía de clase trabajadora, perdió a sus padres a los 19 años y se refugió en los estudios. Se graduó en Derecho en Harvard y, por una serie de coincidencias, terminó en la industria musical, donde cambiaría el destino del pop estadounidense. Fue el hombre detrás del éxito de artistas como Whitney Houston, Janis Joplin, Alicia Keys y Bruce Springsteen. Durante décadas, Clive fue una leyenda silenciosa, el poder detrás del telón. En 2013, con 80 años, publicó su autobiografía The Soundtrack of My Life, donde reveló algo que nadie esperaba. Se declaró bisexual. Contó que, tras 2 matrimonios y 4 hijos, había tenido relaciones estables con hombres durante más de 20 años. La confesión no fue un golpe mediático, sino una reflexión serena sobre su vida. Dijo: "No elegí ser bisexual. Simplemente descubrí que podía amar a personas, no a géneros". Sus palabras sorprendieron a una industria que lo conocía como un ejecutivo conservador y reservado. Algunos medios intentaron reducir la noticia a un titular escandaloso, pero él la presentó como una parte más de su historia. Clive Davis nunca necesitó reivindicarse. Lo hizo con hechos. Continuó trabajando, asistiendo a los Grammy y asesorando a jóvenes talentos. Su testimonio tuvo un valor distinto al de muchos artistas. Provenía de alguien que había visto y moldeado toda la historia moderna de la música. En un ambiente donde la imagen lo es todo, Clive demostró que la verdad puede llegar incluso cuando el público cree que ya lo sabe todo. Su vida es prueba de que nunca es tarde para decir quién eres. Dean Cain, nacido en Michigan en 1966, alcanzó fama mundial en los años 90 gracias a Lois and Clark, donde interpretó a un Superman moderno,
cercano y carismático. Su físico atlético y su presencia simpática lo convirtieron en uno de los héroes televisivos más populares de su tiempo. Un rostro asociado inmediatamente con el género de aventuras ligadas a los cómics. Sin embargo, tras el final de la serie, su carrera perdió impulso. Los papeles importantes comenzaron a escasear y su estilo de vida cambió de forma notable. En pocos años, Kane ganó peso de manera visible, y su transformación sorprendió al público que aún lo recordaba con el traje azul y la capa roja. Su envejecimiento fue especialmente comentado, porque el contraste entre su imagen juvenil y su apariencia actual resultó muy marcado. Hollywood, siempre exigente con quienes basaron gran parte de su fama en su físico, dejó de verlo como una figura principal de acción. El actor siguió trabajando constantemente, pero en producciones más pequeñas, reality shows y películas televisivas que no lograban devolverle la visibilidad que alguna vez tuvo. Su rostro, más redondeado y cansado, evidenciaba el paso del tiempo y reforzaba la percepción de que su época dorada había quedado atrás. Aún así, Kane mantuvo una actitud positiva y se dedicó a causas sociales y proyectos independientes que le permitían controlar mejor su imagen pública. Para muchos seguidores, su cambio físico se convirtió en un ejemplo de cómo la edad y las circunstancias pueden transformar a quienes alguna vez parecieron figuras inalterables del entretenimiento. Un detalle especial es que, antes de ser actor, Kane estuvo a punto de convertirse en jugador profesional de la NFL. Una lesión grave frustró su carrera deportiva y lo llevó al mundo de la interpretación, donde terminó encarnando precisamente a uno de los héroes más famosos de la cultura popular. Cary Grant. Cary Grant, nacido en Bristol en 1904, fue el caballero definitivo del Hollywood clásico. Con su elegancia natural, su impecable sentido del humor y una presencia que combinaba sofisticación y cercanía, se convirtió en uno de los actores más admirados de su época. Su trabajo en películas como North by Northwest, Charade y Bringing Up Baby definió un estilo de actuación ligero y encantador que marcó generaciones. Pero la vida de Grant no fue tan perfecta como su imagen pública. De niño sufrió la desaparición repentina de su madre, a quien su padre internó en un hospital psiquiátrico sin explicaciones. Grant creció creyendo que ella lo había abandonado, una herida emocional que nunca cerró del todo. Ese vacío marcó gran parte de su vida adulta, impulsándolo a buscar estabilidad emocional que rara vez encontraba. A pesar de su éxito, siempre conservó una melancolía silenciosa detrás de su sonrisa impecable. En sus últimos años, Grant se retiró del cine para dedicarse a los negocios y a su familia. Aunque mantenía buena salud general, comenzó a experimentar episodios de presión alta y fatiga intensa. El 29 de noviembre de 1986, mientras ofrecía una conferencia pública en Iowa, sufrió un fuerte dolor de cabeza y desorientación. Fue llevado a su habitación para descansar, pero su estado empeoró rápidamente. Horas después, falleció debido a un derrame cerebral masivo, a los 82 años. Dato curioso. Grant confesó en una entrevista que siempre soñó con hacer un papel completamente dramático, pero temía decepcionar al público que lo veía como el hombre perfecto. Esa oportunidad nunca llegó. Kirstie Alley. Nacida el 12 de enero de 1951 en Wichita, Kansas, Estados Unidos. Kirstie Alley fue una de las personalidades más carismáticas de la televisión norteamericana. Su salto a la fama llegó en los años 80 con la serie Cheers, donde interpretó a Rebecca Howe, un papel que le valió un premio Emmy y un Globo de Oro. Su humor rápido y su presencia magnética la hicieron inolvidable. Antes de eso, había trabajado en películas de ciencia ficción, como Star Trek Sim, y había luchado durante años para abrirse camino en Hollywood. Lo que muchos no saben es que Kirstie enfrentó grandes tragedias personales. Perdió a su madre en un accidente automovilístico justo cuando comenzaba su carrera y, más tarde, libró una dura batalla contra las adicciones y los cambios de peso que la prensa no dejaba de señalar. Sin embargo,
Siempre mostró una sinceridad desarmante. Hablaba abiertamente de sus errores y de su búsqueda espiritual, alejándose del molde típico de la actriz hollywoodense. En 2022, falleció a causa de un cáncer que mantuvo en secreto hasta el final. El antes muestra a la comediante que hacía reír a millones. El después, a la mujer que se negó a rendirse ante sus propias sombras. Kirstie Alley dejó claro que la autenticidad también puede ser una forma de valentía. Isela Vega. Isela Vega, nacida en Hermosillo en 1939, fue una de las actrices más audaces y transgresoras del cine mexicano. Su belleza magnética y su carácter indomable la llevaron a romper esquemas desde muy joven, protagonizando películas que viajaron por festivales internacionales y llegando incluso a trabajar en Hollywood, donde su presencia fuerte y misteriosa llamó la atención de productores y directores. En México fue considerada una mujer adelantada a su tiempo, dueña de una sensualidad y una inteligencia que la convirtieron en un símbolo de libertad creativa. Pero esa independencia que tanto admiraban también la dejó expuesta a los vaivenes más duros de la industria. Vega rechazó proyectos que no respetaban su visión artística y apostó por producciones arriesgadas que, aunque aclamadas, rara vez fueron económicas. Con el paso del tiempo, la falta de regalías y la inestabilidad laboral comenzaron a pesar. La actriz, que un día conquistó pantallas dentro y fuera del país, terminó enfrentando dificultades económicas que no reflejaban en absoluto la magnitud de su trayectoria. Su salud se volvió una batalla devastadora. Enfrentó diagnósticos dolorosos y tratamientos largos que la debilitaron física y emocionalmente. A pesar de su fortaleza, tuvo que retirarse del medio artístico, viviendo etapas de aislamiento y fragilidad que contrastaban profundamente con la imagen poderosa que el público recordaba. La industria, siempre rápida para renovar rostros, apenas mencionó su situación, dejando que una de sus figuras más valientes se desvaneciera lentamente del imaginario colectivo. En sus últimos años, Vega solía sentarse frente a un viejo proyector que conservaba desde la década de los 70. Le gustaba ver, en silencio, escenas sueltas de las películas donde aparecía más joven, no para revivir la fama, sino para recordar la libertad con la que tomó cada decisión. Decía que, en esos fragmentos de luz temblorosa, encontraba la prueba de que jamás dejó de ser dueña de sí misma, incluso cuando el mundo decidió olvidarla.